¿Y si te dijera que la universidad más poderosa del mundo no está en un campus, sino dentro de tu propia cabeza? La mayoría cree que solo los títulos universitarios dan poder, pero lo cierto es que los hombres y mujeres más brillantes construyeron su grandeza observando el mundo con atención, pensando por sí mismos y aprendiendo de cada momento de la vida cotidiana. No necesitas más diplomas, necesitas activar el laboratorio de ideas que llevas en tu mente, donde cada experiencia, cada persona y cada situación se convierte en una lección que puede impulsarte hacia tu mejor versión. Si quieres despertar ese poder oculto que tienes dentro, suscríbete ahora al canal y descubre audiolibros que te harán pensar, crecer y transformar tu vida con cada escucha. Aprende, disfruta y evoluciona. Esto no es solo conocimiento. Es libertad personal. Capítulo 1. La universidad que llevas en la cabeza. Cada persona lleva dentro de su cabeza una universidad propia. Solo quien aprende primero en esa universidad interior, que es la suya personal, podrá triunfar en las universidades del mundo y, sobre todo, en la gran universidad que es la vida. Lo que se aprende ahí no viene de los libros, sino de observar lo que pasa cada día. Esa observación constante es la que nos da verdadera experiencia, nos hace pensar con profundidad, sentir de forma auténtica y actuar por nosotros mismos. Es esa capacidad de observar la que nos da poder. Si no sabes observar, leer libros o pensar mucho no sirve de nada. Es como echar agua y sol sobre un terreno que nunca ha sido arado, no crece nada. Las escuelas y universidades de verdad no deberían centrarse solo en dar información, sino en enseñar a sus alumnos a mirar bien lo que tienen delante. A descubrir cosas que, sin esa formación, no habrían sido capaces de notar. No puedes hacer una buena flecha con la cola de un cerdo, y tampoco puedes sacar a una gran persona de alguien que ha pasado su juventud sin aprender a estar atento a lo que ve y oye. El pensador John Stuart Blackie decía que es sorprendente cuánta gente va por la vida con los ojos abiertos sin ver nada. Y el Dr. Johnson señalaba que hay personas que, en un simple trayecto de 10 kilómetros en la parte de arriba de un autobús, ven más que otros viajando por todo un continente. Saber observar debería ser nuestro lema, no solo al empezar la vida, sino durante toda ella. Dos personas, con el mismo nivel de inteligencia e intereses, pueden caminar juntas por el mismo paisaje y hablar con la misma gente. Pero uno puede llenarse de inspiración al fijarse en la belleza del entorno y en lo que escucha, mientras que el otro no se fija en nada profundo, no ve la belleza, no le llama la atención el canto de los pájaros ni las flores. Y solo se entretiene con detalles sin importancia de las personas con las que se cruza. Un viajero en Atenas, Roma, París o Londres puede hacer una visita guiada por un experto y, aún así, quedarse con una idea muy superficial de lo que esas ciudades ofrecen y recordar poco de lo que ha visto. En cambio, otro viajero que va sin guía pero va atento a todo lo que ve y oye, puede llevarse mucho más de su experiencia. Ese segundo tipo de viajero acaba con recuerdos y aprendizajes que le durarán toda la vida y que, además, podrá compartir con otros de forma útil. Normalmente, el viajero que va solo pero observa bien es el que más aprovecha el viaje. Como no tiene a nadie que le explique todo, se ve obligado a fijarse en las calles, en los edificios, en los parques, en la gente. Y cada día se convierte en una lección de observación. Poco a poco se acostumbra a recordar lo que ve, a prestarle verdadera atención. En el pasado, los corresponsales de prensa no tenían ni libros de viaje ni guías. Llegaban a lugares desconocidos sin ayuda y dependían completamente de su propia capacidad de observación. Así, descubrían detalles que los guías modernos pasan por alto y escribían artículos pensados para interesar y enseñar a los lectores de sus países. Cuando Henry M. Stanley visitó Jerusalén por primera vez, pidió que el encargado del grupo no le dejara ver ni guías ni libros. En solo 2 días, ya conocía las calles, la ubicación del templo, el Santo Sepulcro y los lugares más importantes de la ciudad. Si hoy en día Stanley es reconocido como uno de los viajeros más inteligentes, es sobre todo porque sabía observar cada día. Él mismo decía que conocía mejor Roma, Nápoles y Viena que Nueva York,
donde había vivido muchos años. Esto le pasa a mucha gente, solemos conocer peor los lugares donde vivimos que los que visitamos durante un corto viaje, si esos lugares los miramos con atención. Lo que cuesta esfuerzo y tiempo, lo valoramos más. Si no te cuesta nada, no lo aprecias. Un gran corresponsal extranjero, Henry W. Chambers, estuvo solo 6 horas en Baalbek, cerca de Damasco, pero escribió una de las descripciones más claras que se han hecho de sus templos. Y lo hizo desde Hong Kong, después de haber visitado muchos otros lugares importantes. Antes que él, muchos arqueólogos y escritores habían pasado por Baalbek, pero ninguno observó cómo lo hizo Chambers. Por eso no vieron las puntas de flecha ni los objetos de guerra antiguos que llevaban siglos allí entre las columnas y las piedras gigantes. El general Luwayase vivió mucho tiempo en Jerusalén, pero solo imaginó que bajo la gran prisión podía haber una mazmorra. Cuando escribió Ben-Hur, metió a su personaje enfermo en esa prisión inventada. Sin embargo, más tarde, una maestra inglesa que viajaba con una simple vela de turista encontró la entrada real a esa mazmorra que Wayase solo había imaginado. Durante siglos, los viajeros que cruzaban el desierto desde Egipto y Palestina hacia el Éufrates seguían siempre el mismo camino. Pero fue un tallador de inscripciones en piedra el que, después de todo ese tiempo, se dio cuenta de la existencia de la piedra de Rosetta. Gracias a esa observación, hoy los arqueólogos pueden leer los textos antiguos de Babilonia y Nínive. Millones de personas vieron durante siglos cómo la tapa de una tetera subía y bajaba con el agua hirviendo. Pero fue un escocés, James Watt, quien, mientras arreglaba relojes, se fijó de verdad en ese detalle. Fue el primero en investigar cómo funcionaba esa fuerza del vapor. Y a partir de eso, inventó el motor de vapor, que todavía hoy mueve el mundo. Desde los tiempos del Edén, las manzanas han caído de los árboles. Pero entre todos los miles de millones de personas que lo vieron, solo Isaac Newton fue capaz de observar de verdad lo que pasaba y descubrir la ley de la gravedad. Todos los grandes descubridores empezaron con una capacidad de observación tan limitada como la de cualquiera. Lo que los hizo diferentes es que, desde jóvenes, aprendieron a valorar esa habilidad de observar con atención por encima de cualquier otra. A partir de ahí, su forma de mirar el mundo les permitió hacer descubrimientos que enriquecieron todo lo que observaban. La mayoría de la gente pasa por la vida sin ver casi nada de las millones de cosas sorprendentes que hay a su alrededor. Solo unos pocos van con los ojos y los oídos bien abiertos, atentos a todo lo que sucede, y cada día van acumulando lo que han aprendido al observar. Parece que el precio que pagamos hoy por aprender algunas cosas en el colegio o en la universidad es perder nuestra intuición natural. Llenamos la cabeza de datos, pero a veces dejamos de pensar por nosotros mismos. La persona que se esfuerza cada día en observar con atención y aprende de lo que vive desarrolla una disciplina que vale más que toda la educación formal sin esa capacidad. Los libros más importantes de las mejores universidades no son más que notas escritas por personas que supieron observar mejor que los demás. Y casi siempre, esas personas aprendieron a mirar así no en una escuela, sino en su propia vida. La mente puede ser como un telescopio o como un microscopio. Si se entrena bien, puede ver cosas muy pequeñas o muy lejanas que la mayoría ni nota. Pero ningún título universitario por sí solo te da esa habilidad. Esa capacidad es fruto del trabajo personal, del esfuerzo de uno mismo. Por eso muchas veces se encuentra más en gente que nunca pisó una universidad formal, pero sí pasó por la universidad de los golpes de la vida. Solo quien siente dentro de sí la fuerza de la curiosidad y el deseo de entender las cosas puede sentir el verdadero poder de la ciencia. Cuando uno mira hacia atrás en su vida y se da cuenta de todo lo que podría haber visto o escuchado si hubiera estado más atento, siente que ha avanzado poco. Como si se hubiera quedado siempre en el mismo nivel y lo que ha conseguido apenas dejara marca. La gente valora más lo aprendido a través de la observación y la experiencia que los títulos de cualquier universidad. Lo que realmente hace que se respete un título universitario es que la persona que lo tiene haya vivido de verdad, haya aprendido observando,
explorando y entendiendo lo que pasa a su alrededor. Las personas que han hecho cosas valiosas en la vida nos lo recuerdan todo el tiempo. Observar de forma constante es mucho más importante que memorizar cosas de un curso escolar. Para que una pequeña parte del conocimiento escolar sea útil, hace falta haber aprendido 10 veces más con la experiencia. Una persona que piensa de verdad no te va a preguntar en qué universidad estudiaste, sino si esa universidad dejó una huella en ti. Y para eso, lo que necesitas es saber observar en profundidad y con amplitud. Confucio en China, Quito en Japón, Goethe en Alemania, Arnold en Inglaterra, Lincoln y Edison en Estados Unidos. Todos ellos llegaron tan lejos porque educaron su capacidad de atención al detalle de forma extraordinaria. También en el mundo de los negocios o en la acumulación de grandes riquezas, personas como Rothschild, Rockefeller o Carnegie nos demuestran lo importante que es asistir con constancia a la escuela de la atención. Sin ella, ningún éxito material sería posible. Las universidades que hoy en día están ganando más prestigio son aquellas que se están dando cuenta de lo importante que es enseñar a observar. En lugar de quedarse solo con la teoría, piden a sus estudiantes que pasen parte del tiempo formándose en situaciones reales, observando cómo funciona de verdad su futura profesión. Los estudiantes de medicina están en hospitales, los de derecho van a tribunales, los de teología trabajan en misiones y los futuros ingenieros pasan tiempo en talleres. Las clases teóricas y las ideas son útiles, pero no sustituyen a la experiencia real. Si solo pudieras elegir una, la experiencia práctica a través de la observación sería mucho más valiosa. Tener la oportunidad de observar situaciones reales mientras se aprende la teoría es la base de lo que hoy se considera una buena educación para prepararse de verdad para el mundo laboral. Pero la grandeza que nace de observar bien y de acumular experiencia no se limita a la gente de acción. Figuras como Shakespeare, Goethe, Bunyan, Burns, Whittier, Longfellow o James Beacom Riley, así como muchos pensadores, científicos y escritores, han llegado a lo más alto y han dejado una huella duradera porque eran personas extremadamente atentas, con una enorme capacidad para observar lo que otros pasaban por alto. Lo mal que solemos observar se ha comprobado incluso con experimentos en laboratorios de psicología. A los participantes se les mostraban imágenes de escenas conocidas o desconocidas y se les pedía que las estudiaran con atención durante 5 minutos. Luego se les retiraban las imágenes y se les hacía una serie de preguntas sobre lo que habían visto. Las respuestas eran tan diferentes entre sí que demostraban lo poco que solemos fijarnos, incluso cuando creemos estar atentos. El psicólogo Hugo Münsterberg hizo muchos experimentos de este tipo para estudiar los errores en la observación, sobre todo para saber cuán fiables pueden ser los testigos en los juicios. Parte de sus conclusiones están recogidas en su libro On the Witness Stand. Incluso un buen periodista, que está entrenado para observar bien y contar solo lo que ve, a veces se equivoca. Basta con leer diferentes periódicos que informan sobre un mismo hecho, las versiones pueden ser muy distintas, lo que demuestra que observar bien no es tan fácil como parece. Una forma práctica de entrenar tu capacidad de observación es mirar rápidamente el escaparate de una tienda, seguir caminando e intentar recordar cuántas cosas había, qué objetos eran, cómo estaban colocados. Después, vuelves al escaparate y compruebas si lo que recordabas coincide con la realidad. Repetir este ejercicio mejora mucho tu atención al detalle. Uno de los que más usó este método fue Houdini, el famoso mago, que lo describe con detalle en sus memorias y explica cómo le ayudó a desarrollar su increíble capacidad para fijarse en todo. Capítulo 2. Los animales y las cosas más pequeñas. Los beneficios que la humanidad ha recibido gracias al estudio de los animales son incalculables y no cabrían en un solo libro. Gracias a la vivisección, que es el estudio del cuerpo de un animal vivo con fines científicos, y a las autopsias, la ciencia ha podido descubrir muchas cosas que han permitido reducir al mínimo muchas enfermedades contagiosas. También hemos aprendido a vivir mejor observando cómo se comportan los animales, cómo buscan comida, cómo construyen sus refugios, cómo viven, cómo reaccionan ante el ser humano y qué hacen para mantenerse sanos.
Todo ese conocimiento lo hemos conseguido gracias a personas que se han dedicado a observar con mucha atención. Han estudiado al gato junto a la chimenea, al perro en la puerta, a los caballos en el campo o en el establo, a los cerdos en sus corrales y a las ovejas en sus rediles. Y junto a estos estudiosos de la vida animal, también hay quienes han observado a fondo el comportamiento de aves, insectos y reptiles. Pero lo que hemos aprendido hasta ahora de los animales es solo una pequeña parte comparado con todo lo que podrían enseñarnos si los observáramos con más seriedad y cuidado. Las personas que lideran estas investigaciones tienen una capacidad especial para descubrir en los animales cosas que los demás no vemos. Por ejemplo, el profesor Darwin, observando con detalle a las palomas que alimentaba en la puerta de su casa, obtuvo ideas que más tarde le sirvieron para escribir su famoso libro El origen de las especies. Otro caso es el del profesor Niles, del Instituto Tecnológico de Boston. Cuando era niño, atrapó un pez pequeño volviendo del colegio. Su padre le dijo que lo metiera en una pecera y lo estudiara. Cuando el pez murió, lo examinó con un microscopio. Esa experiencia fue el comienzo de un conocimiento profundo sobre el mundo animal. También ocurrió algo curioso en una granja del norte de Nueva Jersey. Un pastor que estaba de visita vio cómo la familia se asustó porque pensaban que su perro se había vuelto loco. Lo encerraron en la cocina y buscaban a alguien que lo matara disparando desde fuera. Pero un vecino que observó bien al animal dijo que no estaba loco, sino envenenado. Les recomendó soltarlo para que pudiera buscar por sí mismo una planta que le hiciera efecto de antídoto. Explicó que gatos, vacas y caballos a veces comen por accidente una planta venenosa, pero saben instintivamente cómo curarse y que los animales entienden más de eso que muchos médicos. En cuanto soltaron al perro, cruzó el campo hacia un arroyo y comió una hierba que crecía junto al agua. Poco después volvió a la casa y, tras haber estado 2 semanas sin comer, devoró su comida con hambre. El pastor lo había seguido, observó la planta que el perro comió y después la arrancó y llevó algunas hojas a una empresa química de Filadelfia. Siguiendo su consejo, mandó las hojas al Instituto Smithsoniano de Washington, donde descubrieron que esa planta era un buen remedio contra el veneno. Gracias a este descubrimiento no solo se obtuvo una medicina útil para las personas, sino que el pastor también pudo ganarse la vida gracias a ello. Hoy en día, ese remedio se usa en muchas recetas médicas. Así que, literalmente, hasta los médicos a veces tienen que aprender de los perros. Al igual que el profesor Agassiz o Sir Oliver Lodge, muchas personas han encontrado a sus mejores maestros en los animales que tienen cerca. Las gallinas del corral, por ejemplo, pueden ser como auténticas universidades vivas donde se aprende sobre la naturaleza. Por cómo depende de su entorno y por lo que hace instintivamente, una gallina puede enseñar más sobre las leyes de la naturaleza que muchos profesores. Sabe cosas que ningún libro le ha enseñado, como cuidar a sus crías, cómo usar sus patas y alas, cómo presentir una tormenta, cómo defenderse de un halcón, cómo se forma un huevo o cuando es el momento exacto para romper el cascarón y que salga el pollito. Aunque parezca un poco tonta cuando cacarea para anunciar que ha puesto un huevo, lo cierto es que su comportamiento tiene mucho que enseñar, incluso a los científicos más serios. En una charla con criadores de aves, Oliver Wendell Holmes dijo que las gallinas daban más juego para aprender que las palomas que estudió Darwin. Cuando Holmes pasó un verano en Kennebunkport, Maine, entrenó a 5 gallinas para que acudieran cuando las llamaba, se subieran a su cabeza y saltaran a atrapar un grano de maíz al vuelo. Al final del verano, incluso entraban en su habitación aunque él ya estuviera en la cama, y al final el dueño del lugar tuvo que cocinarlas para la cena. Holmes escribió una parodia de un poema famoso de Longfellow que mostraba lo atento que era como observador. Algunos fans de Longfellow se lo tomaron mal, pero el propio Longfellow lo consideró un halago. Incluso llegó a decir que una de las frases de la parodia era mejor que todo su poema original, Not like muffled tramps be beating / on the inside of the cell. Longfellow explicó que mucha gente vive como pollos dentro del cascarón, tienen alas pero no saben usarlas, tienen un mundo fuera esperándoles pero no lo ven.
Algunos mueren golpeando desde dentro sin lograr salir, mientras que otros lo logran gracias a alguien que les ayuda desde fuera. En un huevo o en una célula pequeña podemos encontrar más conexión con lo divino que con un telescopio o viajando por todo el planeta. Quien se acerca a lo más simple de la vida suele tener las mejores ideas. Por eso, una casa humilde puede ser más útil para despertar pensamientos profundos que un gran palacio, siempre que la experiencia vivida en esa casa haya sido completa. Alguien que ha vivido con dignidad en la sencillez de una cabaña será capaz de vivir con serenidad en una mansión. Emerson decía que todo el universo está representado en una sola partícula. Quien solo sabe un poco de muchas cosas, pero no conoce a fondo ni una sola, vive con una corona pesada en la cabeza. Una de las lecciones más importantes de la vida debería ser aprender a encontrar alegría y sentido en lo pequeño. Una brizna de hierba o el color de una nube al atardecer pueden despertar tanto respeto como para llenar el corazón más grande y ofrecer materia suficiente para ocupar la mente más apasionada. Esta mañana vimos una pequeña flor azul en la hierba que nunca antes había notado. Dependiendo de cómo la miraras, parecía una flor distinta cada vez. Y cuando la observamos con una lupa, descubrimos colores que no habíamos visto ni en otras flores ni en el arte. El campo donde crecía me resulta familiar desde hace 70 años, y sin embargo, esta flor era completamente nueva para mí. Era tan delicada, tan bonita, tan inspiradora, que sentí que durante todos estos años me había perdido algo importante para mi crecimiento interior. Fue como lo que les pasó a pensadores como Virgilio, Guizot, Carlyle o Grocio, o como dijo Tennyson en el poema del Santo Grial, a veces dejamos atrás una vida real y maravillosa por perseguir lo desconocido. Esa pequeña flor, bajo la luz del sol de la mañana, me trajo recuerdos de tiempos pasados, de rostros en batallas, de la mirada tranquila de una madre que sonríe, del cariño enorme de un padre. Si hubiera encontrado esa flor hace 70 años, creo que habría sentido una conexión más profunda con lo divino, habría tenido el corazón más lleno y el alma más en paz. Intentar entender la causa de la que nace una flor tan simple es como perderse en algo demasiado grande. No hay palabras para explicar lo que me hizo sentir ni para describir los mundos a los que me llevó la imaginación mientras la observaba. Si pudiéramos apartar por un momento las preocupaciones del día a día, si pudiéramos olvidar las decepciones, las pérdidas, los errores y todas las obligaciones que nos rodean, podríamos encontrar en esa flor diminuta una felicidad tan fuerte que ni los años más duros podrían borrarla. Filósofos como Bacon, Burke o Niebuhr descubrieron que lo pequeño tiene un poder enorme, pero todos llegaron a esa conclusión demasiado tarde, cuando ya no podían volver atrás para vivir una vida más sencilla. Más fiel a ellos mismos, como les habría sugerido una gota de agua o el aleteo de un colibrí. Las cosas más pequeñas son en realidad las más importantes si nos despiertan pensamientos grandes, emociones intensas y ganas de hacer cosas valiosas por nosotros y por los demás. ¿Por qué buscamos siempre tan lejos lo que tenemos justo a nuestros pies? Las pequeñas maravillas del campo dan una lección a los que viajan mucho o a los que se creen importantes y parecen decirnos a todos, con una sonrisa dulce, podrías haber aprendido más de mí que de todos los sabios del mundo. Cuando Zinzendorf se quedó atrapado casi un año en una isla pequeña, su mente activa se dedicó a observar con detalle todo lo que había en la orilla. Al estudiar los colores de una concha. Más adelante dijo en una reunión de filósofos que dedicar toda una vida a analizar esos colores podría revelar más belleza que todas las combinaciones de colores creadas por el ser humano. El arte todavía no ha conseguido imitar los matices de color que aparecen en el interior de una concha de ostra. Las alas del escarabajo de junio se han ampliado y reproducido mediante fotografía en color, y estas imágenes van a influir mucho en el arte en el futuro. Para que las necesidades del ser humano se satisfagan de verdad, lo mejor es empezar desde lo más básico, desde el origen, y seguir el ejemplo del Creador, convirtiendo las cosas sencillas en algo útil y bello. Aunque el Departamento de Agricultura en Washington gastó $8 millones en estudiar semillas y su crecimiento, enviando expertos por todo el mundo para investigar
Las observaciones de Luther Burbank y otros investigadores de colegios agrícolas han dado resultados más importantes. Lo que ellos observaron con atención ha permitido aumentar la producción de alimentos por hectárea más que todos esos expertos que viajaron para el gobierno. Y nadie podría decir que su trabajo no haya sido una buena inversión para el país. Cuando observamos de verdad, nos damos cuenta de que cuanto antes volvamos a una vida sencilla, más larga, saludable y digna será esa vida. Quien tiene solo un trozo de pan y hambre de verdad, suele estar más sano que quien lo tiene todo sin esfuerzo. Las vidas más nobles son las de quienes buscan parecerse lo máximo posible a lo divino y están siempre atentos a hacer pequeños gestos de bondad. Cuanto más rica es la vida del poeta que se conmueve por un ratón de campo, como hizo Burns. O quien se eleva espiritualmente con la flor de la genciana, como Bryant. O quien encuentra mensajes de paz en una calabaza cubierta de escarcha, como Riley. Al igual que Shakespeare, nosotros también podemos descubrir lenguas en los árboles, libros en los arroyos, sermones en las piedras y cosas buenas en todo, si aprendemos a usar los ojos para ver, los oídos para oír, la mente para comprender y el corazón para sentir. La Universidad del Hombre Sencillo da clases en todas partes, y no hace falta aprobar ningún examen para entrar. Lo único necesario es tener una mente dispuesta a concentrarse en las cosas sublimes que, por millones, tenemos delante de los ojos todos los días. Capítulo 3. El peldaño más bajo. Casi todos los días, en Estados Unidos se escucha la frase "la necesidad es la madre de la invención". Solo hace falta reflexionar un poco y observar la realidad para darse cuenta de la suerte que tienen los jóvenes al tener tantos ejemplos de compatriotas que, viniendo de lo más bajo, han llegado lejos gracias al esfuerzo y la perseverancia. Muchas de las invenciones que han hecho la vida más cómoda, práctica, alegre y poderosa se las debemos al talento y la capacidad de observación de personas humildes. Ellos nos han dado el uso del vapor como fuente de energía, la locomotora, el telégrafo, la máquina de escribir, el teléfono, el coche, el tocadiscos o el dirigible. Los avances en agricultura, como las segadoras, sembradoras, plantadoras y el desarrollo de semillas especiales, también son fruto de su trabajo constante. Nadie se esfuerza de verdad por conseguir algo si no siente antes que lo necesita. Por eso, los hijos de familias ricas rara vez crean inventos que beneficien a la humanidad como lo han hecho muchas personas pobres. Esas invenciones han aliviado el trabajo duro de millones de hogares y han aumentado enormemente la producción en los campos y las fábricas. Si las personas con dinero hubieran pasado hambre o frío, o vivido bajo la presión que impulsa a los pobres a pensar y actuar con energía, quizá también habrían creado cosas útiles. Porque las necesidades profundas del ser humano son el punto de partida de casi todo lo valioso que hacemos en la vida. El mayor problema para los hijos de personas ricas es que tienen todo lo que quieren sin esfuerzo, gracias a los ahorros de sus padres. No aprenden a trabajar, a ahorrar ni a controlarse, y eso a veces los convierte en un peligro para la sociedad. No valoran muchas cosas que alegran la vida de quien tiene poco, simplemente porque nunca ha necesitado nada. Un chico hambriento que se queda mirando el escaparate de una panadería, apretando una moneda de 5 centavos en el bolsillo mientras decide si se compra un trozo de pan o se lo lleva a su madre, que no ha comido en todo el día, entiende mejor que nadie el valor real del dinero. El director de la Oficina de Patentes de Washington confirmó lo mismo que dijo la Oficina de Patentes francesa: no hay ninguna invención realmente importante que no haya sido descubierta o mejorada por alguien sin dinero. El mejor salvavidas lo inventó un marinero que se cayó al mar y casi se ahoga. Un desconocido de un pequeño ducado rodeado de países poderosos inventó una ametralladora capaz de disparar 600 tiros mientras el arma normal apenas se carga. La máquina de coser, que cambió la vida en los hogares de todo el mundo y liberó a las mujeres de una de sus tareas más pesadas, fue inventada por un mecánico pobre de Cambridge cuya familia a veces no tenía ni para comer. El cronómetro marino, que hizo posible una navegación precisa, lo perfeccionó un hombre que una vez se perdió en el mar y creyó que no volvería a pisar tierra. Y la locomotora,
que ha sido clave para expandir la población en un país tan grande como Estados Unidos, fue creada por Stephenson, un inglés que de joven era tan pobre que apenas pudo ir a la escuela. En los años 1905 y 1906 se registraron más de 800 patentes de inventos relacionados con la agricultura, y todas ellas fueron creadas por personas humildes, hombres y mujeres sin grandes recursos. En los últimos años, las mujeres han empezado a competir de cerca con los hombres como inventoras. Han contribuido enormemente al bienestar del hogar, desde utensilios de cocina hasta materiales para cubrir suelos. En una tienda grande de Chicago, todos los objetos domésticos que se expusieron habían sido inventados o mejorados por mujeres. También han inventado herramientas para la agricultura, la industria y hasta para las escuelas. Incluso muchas patentes que aparecen a nombre de hombres deberían haberse concedido realmente a sus esposas, ya que muchas veces fueron ellas quienes tuvieron la idea. Lo que ocurre es que en muchas ocasiones ellas daban el primer paso mental, y luego los hombres desarrollaban ese concepto en algo práctico. La mayoría de los inventos que han beneficiado al mundo nacieron porque quien los creó sentía personalmente una necesidad que no podía ignorar. Esto se ve muy claro, por ejemplo, en la mejora de los animales domésticos, donde personas observadoras lograron avances enormes en la cría gracias a prestar atención a los detalles. El valor real de cualquier estudio depende completamente de lo que ha hecho por nosotros y de cómo lo usamos. El escritor Lobel decía que aprender cosas sin aplicarlas sirve tanto como coleccionar sellos viejos. El profesor Virchow, por ejemplo, tuvo que hacer muchas pruebas de alimentos con sus propios gatos antes de descubrir algo que, desde entonces, ha sido útil para los criadores de animales de todo el mundo. Desde siempre, las abejas han ofrecido información valiosa, pero no la habríamos descubierto si no fuera por observadores pacientes como Huber. Aunque era ciego, aprendió más sobre abejas que nadie antes que él, gracias a la ayuda constante de su esposa y su ayudante. También hemos aprendido mucho del ratón en el campo, la ardilla en el árbol, el águila en su nido o el pez en el arroyo. Todos ellos han enseñado lecciones útiles sobre cómo comportarse. Y seguro que han dado ideas a personas atentas que luego inventaron cosas beneficiosas para la humanidad. Cuando pensamos en las miles de invenciones útiles que han hecho la vida más fácil y feliz, y recordamos que casi todas vinieron de personas humildes que no tuvieron acceso a la llamada educación superior de la que tanto se habla hoy, no queda más remedio que dar la razón a Walter Scott. Él decía que la parte más valiosa de la educación de una persona es la que uno mismo se da, más allá de los libros de texto, sacada directamente del libro de la vida. Las personas de verdad no van a una escuela o universidad solo para aprender, sino para aprender a aprender. Esa es la mejor función que puede tener cualquier escuela, preparar a alguien para que construya su propio camino. Los hombres y mujeres que dejan huella en la historia son los que han sido arquitectos de su propia vida. A nadie le importa de dónde sacamos nuestras herramientas para educarnos, lo que importa de verdad es lo que hacemos con ellas. Si no te construyes tú mismo, nadie lo hará por ti, ya vayas a la universidad o trabajes en el campo. Un solo buen maestro puede ayudar a 1000 personas que tienen intención de aprender y crecer. Pero 1000 maestros no pueden hacer nada por una persona que no quiere aprender. Al final, todo depende de 3 cosas: la herencia, el entorno y la voluntad. Ahora mismo, tanto el gobierno como las universidades y otros investigadores están estudiando el valor nutritivo de carnes, cereales, frutas, verduras y otros alimentos. Este es un movimiento clave para mejorar la vida de las personas. Pero la mayoría de estos descubrimientos no se han hecho en laboratorios, sino en cocinas de casa. Y es muy probable que muchos de los grandes descubrimientos sobre los alimentos del futuro también nazcan ahí, de personas que observan con atención lo que tienen delante. Entender mejor la química de la digestión y la de los alimentos es esencial para nuestra salud y requiere una investigación profunda hecha con entrega y sacrificio. Algunos expertos que han estudiado el tema con atención dicen que el 91% de las enfermedades tienen que ver, directa o indirectamente, con el estómago. Es decir,
la mayoría de nuestros problemas de salud vienen de lo que comemos. La alimentación es esencial para llevar una vida digna y sana. El estómago manda en el cuerpo y hay que tratarlo con respeto. Comer bien está muy relacionado con pensar con claridad. Si quieres desarrollar todo tu potencial como persona, tienes que cuidar lo que comes. Quien quiera tener liderazgo y fuerza para dirigir necesita no solo cabeza y voluntad, sino también un pecho fuerte y un estómago sano. Nadie tiene tantas oportunidades para observar los efectos de la comida ni para estudiar los beneficios de una buena alimentación como quienes preparan la comida en la cocina. Comer bien es algo que nos afecta a todos por igual y merece toda la atención de las mejores mentes. Si hay algo de lo que no deberíamos prescindir, más que de cualquier otro experto, es de quienes investigan sobre la comida. La idea que tienen muchas amas de casa de que cocinar para su familia es una tarea aburrida o sin valor, está empezando a desaparecer gracias a algunas escuelas y universidades. Hoy en día, las ciencias relacionadas con la alimentación se consideran materias clave en muchos programas educativos. Hace falta una mente brillante para dominar las combinaciones químicas que se producen en una cocina y que pueden hacer que las personas estén sanas y felices. La salud es equilibrio, la enfermedad es desequilibrio. Y ambas cosas tienen mucho que ver con lo que comemos. La comida ha matado a más personas que la espada en cualquier época y probablemente hoy mata más que nunca. El crecimiento personal y el éxito material dependen en parte de comer bien. Si las mujeres abandonan la cocina, que es un lugar de poder y responsabilidad, los hombres tendrán que ocuparla, o de lo contrario, nuestra civilización cristiana dejará de existir. Hoy en día, nadie puede beneficiar tanto a la humanidad como quien dedica su mente y su energía a estudiar cómo comer de forma correcta. Cuando entendamos todo lo que está en juego en la nutrición, veremos que los verdaderos reyes y reinas se encuentran en las cocinas, no en los palacios. Siempre andamos buscando a los grandes líderes en lo más alto, entre las estrellas, cuando muchas veces están en las casas sencillas de los valles. Si las universidades no consiguen que el conocimiento sobre nutrición llegue de forma clara y práctica a las personas comunes, la culpa será suya. Tal vez algún día, la gente, agradecida por la salud que ha conseguido, elija como presidente del país a la persona que mejor entienda cómo alimentar bien a los demás. El Dr. Agnew, de Filadelfia, dijo una vez que lo más valioso que aprendió sobre el trabajo en hospitales fue cuando daba consejos sobre dietas, mientras observaba lo que comían su perro y su gato. Hablando del descubrimiento del radio por parte de Madame Curie, el profesor Virchow comentó que a veces los científicos no han prestado suficiente atención al poder de la electricidad animal. Ya se han hecho algunos experimentos aplicando la electricidad que genera el cuerpo humano a ciertas máquinas, y eso ha abierto un nuevo campo para los científicos atentos y curiosos. De muchas maneras, tanto los pájaros como los animales contribuyen al bienestar de las personas, y quien observa con atención todavía puede descubrir muchas formas más en las que pueden ayudarnos. Todos los seres vivos pueden ponerse al servicio del progreso humano y en el futuro se podrán hacer cosas mucho más útiles que las que se hacen hoy. Como maestros y como objeto de estudio, los animales forman una especie de gran universidad a la que casi cualquier persona puede asistir. Solo hace falta mirar con interés y aprender de lo que ellos tienen que enseñarnos. Capítulo 4. Lectura en casa. Carlyle decía que una colección de libros es una verdadera universidad en nuestros tiempos. Y se podría añadir que, muchas veces, cuanto más pequeña es esa colección, más grande puede ser esa universidad. Sin embargo, aprender solo a través de las bibliotecas puede ser peligroso. Leer sin control, como beber en exceso, puede acabar en un desastre mental. Al final de su larga y lúcida vida, el Dr. Holmes aconsejó a un joven que se limitara a leer 3 cosas: la Biblia, Shakespeare y un buen diccionario. La cantidad de personas que han alcanzado nuevas formas de pensar, sentir y actuar leyendo solo uno de estos 3 libros es tan grande que no cabría en un solo volumen. Los libros son como espadas de doble filo, si no sabes cómo usarlos, pueden hacerte daño.
Te elevan o te arrastran hacia abajo y terminas siendo como los libros que lees. Todo el mundo lee, pero ¿cuántos lo hacen de verdad con provecho? Goethe, el más grande de los grandes alemanes, dijo: llevo 50 años aprendiendo a leer y todavía no lo he conseguido. La mayoría de los lectores se parecen a relojes de arena, lo que leen entra y sale, sin dejar huella. Y otros son como coladores de cocina, dejan pasar todo lo bueno y se quedan solo con lo que no vale nada. Al final, solo una pequeña parte de nuestra vida la pasamos en la escuela. El resto se vive en la gran universidad de la vida diaria, donde aprendemos por experiencia, observando de cerca lo que ocurre a nuestro alrededor y también a través del contacto con los libros. Hablar de compañerismo con los libros es muy acertado, porque para que un libro nos influya de verdad, tiene que haber una relación cercana, casi como una amistad. Con los libros pasa como con la gente, conocer a miles no sirve de mucho y de hecho, puede hacerte daño. Pero tener unos pocos amigos verdaderos puede ayudarte a crecer más de lo que conseguirías con cualquier otra cosa. Lo mismo ocurre con los libros. Conocer muchos a la ligera puede hacer que una persona capaz se vuelva inútil. En cambio, tener unos pocos libros importantes, a los que vuelves una y otra vez con atención y ganas, puede darte más fuerza mental, más voluntad y más sensibilidad que cualquier otra influencia. Cuando comenzó Nueva Inglaterra, fue una época dorada para el estudio en América, porque muchos de los fundadores de las colonias habían estudiado en universidades inglesas. Pero en los primeros años, la vida en esas tierras frías y duras era tan difícil que, con el tiempo, sus descendientes dejaron de tener contacto con los grandes libros de sus antepasados. Al final, muchas familias se alimentaban intelectualmente solo de la Biblia y del almanaque, especialmente del almanaque del pobre Ricardo. Ese almanaque, que Benjamin Franklin publicó durante más de 25 años, era leído por todos en casa, desde el principio hasta el final del año. Gran parte del espíritu trabajador y organizado de la gente sencilla de esa región viene de las enseñanzas del almanaque. Franklin lo escribió con un propósito claro: dar consejos prácticos que ayudaran a las personas a sacar lo mejor de sus vidas, por duras o solitarias que fueran. Peabody, un hombre de negocios exitoso y un gran filántropo, decía que un almanaque y una navaja de bolsillo fueron la base de su educación, gracias a la cual logró hacer tanto bien a miles de personas. Sería interesante saber cuántas otras personas, durante la época en la que tener una navaja era casi un símbolo de infancia en Nueva Inglaterra, y también en generaciones posteriores, encontraron en un solo libro la motivación y la fuerza para luchar y ganarse un lugar honorable en la vida. Nunca se leyeron con tanto interés, tanta frecuencia y tanta atención unos libros tan humildes como aquellos almanaques. Probablemente, aparte de la Biblia, ningún otro libro ha tenido tanta influencia en formar el carácter de un país y elevarlo hasta ser una de las naciones más importantes del mundo, con un impacto positivo sobre el resto de la humanidad. Muchos escritores han recordado que el almanaque fue el libro de texto de nuestros antepasados cuando empezaron a construir desde cero toda la actividad agrícola, comercial, industrial y financiera que, en solo 4 generaciones, convirtió a su país en uno de los más ricos del mundo. Piénsalo, hay millones de dólares invertidos en construir bibliotecas y millones más en llenar esas bibliotecas de libros. Cada año se gastan 500 millones en educación pública y cientos de millones en edificios universitarios y todo lo que gira en torno a las universidades. Aún así, de toda esta enorme inversión no saldrán necesariamente personas más capaces que aquellas que, en los tiempos coloniales, solo conocían 2 libros, la Biblia y el almanaque. Puede que las personas criadas entre libros tengan una formación más refinada, o puede que no. Pero conocerse a uno mismo, respetarse, confiar en uno mismo, cultivarse y saber controlarse, eso sí que es el verdadero objetivo de toda lucha en la vida y de todo esfuerzo educativo. Y da igual de dónde saques las herramientas para lograrlo. Si un almanaque puede ayudar a una persona a conseguir lo mismo que otra logra tras pasar por las mejores universidades del mundo, entonces ese almanaque vale tanto como una universidad.
Y, de hecho, la historia de este país y de otros lo demuestra. Lincoln, que de joven partía leña, Edison y Carnegie, que empezaron como telegrafistas. Solo tenían 3 libros en su biblioteca. Pero no ha habido 3 personas en la nación que hayan alcanzado metas más altas que ellos. Hoy en día, los libros son el medio más universal para aprender. Pero aprender de verdad depende de saber leerlos bien. No importa tanto cuántos libros leas, sino cómo los lees. Un tonto que ha leído mucho puede ser más peligroso que uno que no ha leído nada. Leer 1000 libros por encima no vale tanto como leer uno con profundidad. Leer poco y pensar mucho hace a un hombre sabio. Leer mucho y pensar poco ha creado lo que la gente llama sabios tontos, y son ellos los responsables de que algunos se burlen del trabajo de las escuelas y universidades. Hoy que la imprenta ha reemplazado en muchos sentidos al púlpito y a las conferencias, es más importante que nunca enseñar a la gente a leer bien y ayudarla a desarrollar buenos hábitos de lectura. Ninguna escuela ni universidad que se preocupe mínimamente por el bienestar de las personas puede ignorar esta obligación principal de todo profesor. Muchas de las mejores ideas, sentimientos y comportamientos que tengamos en el futuro dependerán de los libros que hayamos leído con verdadera atención. Cualquier persona que haya subido a un nivel más alto gracias a la lectura tiene la responsabilidad de mostrar a otros lo maravillosa que puede ser esa experiencia. Y de invitarles a descubrir ese camino tan agradable y tan valioso que ofrece la buena literatura. Lo que de verdad importa no es cuánto leemos, sino cómo lo hacemos. Es la calidad de la lectura la que puede convertirnos en una influencia positiva para los demás. John Ruskin decía que una persona que ha leído 10 páginas con auténtica atención ya es, en cierta forma, alguien educado. Puedes leer todos los libros del Museo Británico y seguir siendo completamente ignorante. Leer sin comprender ni asimilar lo que leemos sirve tanto como comer sin digerir los alimentos. Bacon decía que la lectura nos llena, pero llenarse sin digerir solo provoca indigestión. Los libros que nos impulsan a vivir con dignidad y a hacer el bien a los demás son los que realmente valen la pena. Leer cosas que no aportan nada es una pérdida de tiempo. Quien llega a dominar un solo libro esencial, nunca podrá ser una persona común y corriente. Leer con profundidad es una pasión clave, igual que ocurre en cualquier otra actividad importante. Las personas que han conseguido sabiduría, cultura, poder o riqueza destacan siempre por su esfuerzo constante y su atención al detalle. Para ellos, nada es poca cosa, porque los detalles hacen la perfección, y la perfección no es un detalle. Los que más han pensado, sentido y hecho gracias a la lectura han sabido aplicar esta pasión a fondo. Cuando empezamos a conocer a personas valiosas que dicen que su transformación empezó con la lectura cuidadosa de un solo libro, casi da pena que existan bibliotecas tan enormes en el mundo. Si todos los libros que están ahí valieran realmente la pena, tendría sentido. Pero en muchos casos, su único derecho para existir es que tienen copyright. Más de un chico de campo, leyendo al calor del fuego en una larga noche de invierno, ha encontrado inspiración en volver una y otra vez a 1 o 2 libros importantes. Esos libros le empujaron a luchar por llegar a la universidad y desde allí a alcanzar algo grande con su vida. Si somos fieles a todo lo que significa ser humano de verdad, no hay nada de falso en creer que cada uno de nosotros ha nacido para reinar, no en el sentido de tener poder sobre otros, sino en el de desarrollar lo mejor que llevamos dentro. La verdadera grandeza está en tener un sentido moral fuerte y una mente clara, capaz de guiar y elevar a quienes están perdidos o no han tenido acceso a la educación. Toda persona reflexiva descubre al final que la única educación y la única literatura que valen la pena son las que fortalecen esa calma y esa capacidad para hacer el bien. Emerson hablaba del hombre que piensa como el nivel más alto al que podemos aspirar como seres humanos. Lo mejor que se puede saber y experimentar está dormido en los libros. Uno de los grandes objetivos de educarnos es desarrollar la mente y la sensibilidad necesarias para despertar ese conocimiento dormido y esa experiencia que esperan en silencio como príncipes durmientes. De Quincy nos recuerda que los grandes libros pueden dividirse en 2 tipos,
los que dan conocimiento y los que dan poder. Todos ellos fueron escritos con sinceridad por personas con una mente fuerte y bien enfocada. Son libros que abren enormes caminos para renovar el alma y expandir la conciencia. En el avance de la civilización, los pueblos y las personas que más han progresado desde que Gutenberg inventó la imprenta son los que han estado más cerca de unos pocos libros realmente poderosos y sabios. No hay mejor forma de saber cómo piensa, siente y actúa una persona que viendo qué libros lee y cuáles tiene a su alrededor. Y no hay nadie tan vacío como el rico que vive en una gran casa sin libros y, como decía John Milton, nunca ha probado los manjares que nacen de los libros. La simple presencia de libros en un lugar ya tiene un efecto positivo, da elegancia, despierta respeto. Una persona con verdadero criterio jamás se imaginaría construir su casa sin ventanas, igual que no querría tener un hogar sin libros. En toda casa bien organizada, donde viven personas inteligentes, tener una pequeña biblioteca es parte del presupuesto anual, como cualquier otra necesidad básica. Cuando aprendemos a consultar los libros de verdad, los que contienen conocimiento y sabiduría, es como si pudiéramos convivir con las mejores mentes de todos los tiempos. Esos libros hacen que los hombres y mujeres más grandes, tanto por lo que pensaron como por lo que hicieron, se conviertan en nuestros consejeros. Nos traen lo más valioso del aprendizaje y las ideas más brillantes. Son alimento para el alma, el tipo de alimento que hace que crezcamos por dentro de verdad. Y además, son compañeros seguros, nos protegen de los vicios y de los deseos bajos. Hoy más que nunca, los buenos libros son esenciales para quienes quieren contribuir de verdad al avance de la civilización y a los valores más profundos del ser humano. Cada libro auténtico que leemos con atención refuerza nuestra fe en que la vida puede ser buena, noble y digna. Como decía Lobel, cada uno añade un nuevo ladrillo a la torre que construye el alma. Los otros libros, los que surgen de mentes sin valores o de gente que solo busca dinero fácil, no hacen más que daño, alimentan la vulgaridad y la tontería. Si un observador entra en tu casa y ve tus estanterías, puede decir mucho sobre quién eres. Alguien que no ama al menos un gran libro no vale el tiempo que pasas con él y, con suerte, al menos no te hará daño. Pero en el peor de los casos, puede contaminarte con su indiferencia. Si supiéramos qué caminos han recorrido las personas que más se han acercado a lo mejor de lo humano, descubriríamos que muchas veces han tenido una relación cercana con libros poderosos y verdaderos. Esos libros, leídos en momentos de dificultad, les dieron fuerza para pensar con claridad y actuar con coraje. Hoy es una suerte que los mejores libros sean de dominio público y que cualquier imprenta del mundo pueda publicarlos. Eso los convierte en los más baratos y accesibles. Muchos de ellos se pueden comprar por lo que cuesta una comida sencilla. Sería necesario muchas páginas solo para enumerar a todas las personas que han logrado algo grande en su vida gracias a haber leído, por casualidad, un buen libro que cayó en sus manos. Hay quien considera que Franklin es el estadounidense más importante de la historia. Y él mismo dijo que los ensayos de Cotton Mather sobre hacer el bien le hicieron cambiar la forma de pensar y probablemente influyeron en muchos de los eventos más importantes de su vida. Cuanto más nos familiarizamos con los grandes libros de cualquier campo, más nos sorprende ver que muchos de ellos no fueron escritos por personas formadas en universidades. Esto no quiere decir que los estudios universitarios no sean valiosos, pero sí deja claro que para que surja un gran libro se necesita algo más. Tal vez sea la soledad, el contacto con la naturaleza o el diálogo constante con las grandes ideas y sentimientos de la humanidad. La mayoría de los autores que realmente han influido en la forma de pensar y actuar en el mundo no pasaron por las aulas tradicionales. Y es curioso que muchos de ellos ni siquiera hablan bien de su paso por la universidad, si es que la tuvieron. Incluso muchos libros de texto de escuelas y facultades han sido escritos por personas que se formaron por su cuenta, observando, reflexionando y experimentando. Muchos manuales de medicina y derecho han sido creados por médicos y abogados que no aprendieron todo en las aulas, sino con años de práctica y observación. Mark Twain, que fue piloto de barco en el Mississippi,
Bret Harte y William Dean Howells, que empezaron como tipógrafos, James Beacom Riley, que pintaba carteles, Joel Chandler Harris y Eugene Field, que eran periodistas, o Walt Whitman, que fue carpintero. Todos ellos llegaron a ser grandes escritores no por su educación académica, sino por observar, por seguir sus instintos y por mantenerse fieles a quienes realmente eran. De los más de 4.000 estadounidenses que tienen más de $20 millones en su haber, solo 61 llegaron a terminar el instituto. Sin embargo, muchos de ellos tienen una mente brillante y han conseguido una educación práctica muy completa. Está claro que han sabido ver los tesoros escondidos en los grandes libros con la misma claridad con la que han sabido encontrar oportunidades en sus negocios. Muchos de ellos han leído a los grandes autores después de cumplir con su jornada de trabajo, mientras que miles de personas que hoy se burlan de ellos por su riqueza estaban de fiesta, desperdiciando su tiempo. Hoy en día, entre los hombres más admirados de Estados Unidos, muchos pertenecen a ese grupo de nuevos ricos. Digamos lo que digamos de ellos, todo el mundo reconoce que, en todos los países, quienes más han contribuido al progreso han sido personas que partieron de abajo y se hicieron a sí mismas. Cuanto más se amplía nuestra visión del mundo, más claro queda que cada persona es, sobre todo, arquitecta de su propio destino. Otros pueden darte algún empujón, pero casi todo depende de ti. La universidad puede ayudarte a desarrollar la mente y debería también darte herramientas para fortalecer el carácter, el coraje y la capacidad de actuar. Pero toda la formación externa del mundo no puede darte lo que tú puedes conseguir por ti mismo si tienes metas altas, fuerza de voluntad, atención al detalle y eres fiel a lo mejor que llevas dentro. David, Homero, Sócrates, Platón, Confucio, Alejandro, César, Dante, Lutero, Shakespeare, Napoleón, Washington, Franklin, Goethe, Jesús. Ninguno de ellos fue a una universidad tal como las conocemos. Ellos mismos trazaron su camino, construyeron su propio mundo interior. Ninguna barrera del mundo logró frenar su valentía, su confianza en sí mismos ni su capacidad de avanzar por sus propios medios. Quizá la función más importante de las escuelas y universidades, dejando a un lado las que enseñan lo que los alemanes llaman estudios para ganarse el pan, sea despertar el respeto por uno mismo, que es la base de todas las virtudes. También deberían ayudar a desarrollar la capacidad de buscar por cuenta propia el conocimiento y el poder que contienen los libros de los más grandes sabios. Hoy en día, también pueden ser muy útiles enseñando precisamente esos estudios para el pan, los que preparan a la gente para hacer mejor su trabajo y así poder ganarse la vida con mayor dignidad. Capítulo 5. Reflexión. El presidente Bolsey, que dirigía una gran universidad, decía que uno de los objetivos principales de una institución educativa es enseñar a pensar. Si un estudiante espera hasta llegar a la universidad para empezar a desarrollar esta capacidad, en lugar de haberla entrenado desde la etapa infantil y seguir con ella durante toda su formación y su vida diaria, es muy probable que no logre cultivarla bien, ni esa ni ninguna otra habilidad importante, durante su paso por la universidad. Muchos profesores universitarios, centrados por completo en sus materias y no tanto en cómo enseñar, a menudo no se dan cuenta de esto. Pero la cantidad de estudiantes que han pasado por la universidad sin llegar a nada importante debería haberles hecho reflexionar desde hace tiempo. La capacidad de pensar y el hábito de hacerlo hasta que se vuelva natural es tan necesaria para tener éxito en cualquier camino digno que podría decirse que uno de los propósitos fundamentales de la vida es precisamente ese, aprender a pensar y seguir pensando siempre, hasta que pensar con claridad y profundidad se convierta en costumbre. Pensar bien, de forma clara, amplia y eficaz, no es una habilidad que solo se pueda conseguir en una universidad. Las biografías de los más de 4.000 millonarios que hay en este país lo demuestran, la mayoría no pisaron una universidad. Puede que algunos de ellos no representen los valores más nobles del cristianismo ni de la cultura americana, pero es evidente que no habrían llegado tan lejos sin haber pensado mucho y con intensidad.
Pensaron tanto y tan bien que acabaron adquiriendo una forma de pensar que deja en evidencia a muchas personas que han tenido todos los beneficios de la educación superior. Pensar de forma brillante no es algo exclusivo de los profesores. Cualquier actividad que no ayude a que la persona piense más y mejor es perjudicial, ya sea en una universidad o barriendo una calle. Solo una máquina puede hacer su trabajo sin pensar. Todos los hombres que han logrado algo grande en la historia han sido personas que pensaban sin descanso. Casi todos aprendieron por su cuenta a desarrollar esa capacidad de pensamiento. Y más a menudo fue su manera de pensar, y no solo el esfuerzo físico, lo que les llevó al éxito. Nadie ha fracasado cuando su cabeza y sus manos trabajaban en equipo. Pensar sin hacer o hacer sin pensar es vivir a medias. Y vivir a medias es algo que deberíamos evitar con todas nuestras fuerzas. Debería darnos vergüenza trabajar sin pensar, igual que debería darnos vergüenza no hacer nada en un mundo donde hay tanto por hacer y tan poco tiempo para lograrlo. Los empleados más valiosos para cualquier empresa son los que combinan el trabajo físico con el mental. Cuando la cabeza, las manos y el corazón están comprometidos en lo que uno hace, no hay límite para lo que se puede lograr. Incluso un chico del campo que está arrancando patatas o trabajando con el azadón hará su tarea mejor y más rápido si, mientras lo hace, piensa con la misma intensidad con la que mueve las manos. Es muy difícil que un joven fracase si empieza su camino con la firme decisión de poner siempre su mejor pensamiento incluso en las tareas más pequeñas que asuma. Ninguna escuela del mundo puede darle una ventaja mayor que esa determinación si la mantiene firme. Pero no hay que pensar solo cuando se trabaja. Todos tenemos más tiempo libre que tiempo de trabajo, y muchas personas sabias han dicho que no se juzga a alguien por su profesión, sino por lo que hace en sus ratos libres. Elio Burrit, por ejemplo, aprendió 50 idiomas mientras trabajaba como herrero en su pueblo. También encontró tiempo para leer mucho y para involucrarse en reformas sociales, hasta convertirse en uno de los oradores más fuertes y persuasivos de su época. Todo eso lo logró en las horas libres entre sus tareas, mientras otros herreros del pueblo se dedicaban a charlar o beber en la taberna. Podrían llenarse libros solo con ejemplos breves de hombres y mujeres que mejoraron el mundo simplemente porque aprovecharon sus ratos libres con inteligencia y reflexión, mientras sus vecinos los desperdiciaban. Incluso una vida corta puede ser grande en pensamiento y acción si no perdemos el tiempo. Y quienes usan su tiempo libre con atención rara vez lo desperdician. Las personas que piensan con profundidad siempre valen el doble, hagan el trabajo que hagan, ya sea algo que el mundo considere importante o no. La calle se barre mejor con alguien así, las patatas se recogen mejor, el suelo se friega mejor y la ropa se lava mejor. Si nuestro trabajo no nos deja espacio para pensar mientras lo hacemos, deberíamos dejarlo lo antes posible, por nuestro propio bien y por el bien de los demás. Un abogado, un médico o cualquier otro profesional no tiene más valor ante Dios o ante su país que un albañil que construye las casas donde esas personas viven. Y ese albañil tiene la misma obligación de usar su mente que cualquiera de ellos. Lo importante no es el sitio que ocupamos en la vida, sino cómo lo ocupamos. Ben Jonson, que fue albañil, construía muros de piedra de día y por la noche escribía obras de teatro y poemas que solo Shakespeare ha superado. Muchos de los logros más grandes de la historia vinieron de personas que se dedicaban a cosas muy distintas de aquello por lo que se hicieron famosas. Shakespeare, por ejemplo, fue actor y uno de los empresarios más exitosos de Londres, pero hoy se le conoce como el mejor poeta que ha existido. George Eliot se encargó durante años de la granja familiar, las gallinas y los productos lácteos. Ganó premios por ello en ferias rurales, y aún así, en esos años sentó las bases para convertirse en una de las mujeres más importantes de la historia. Herschel, siendo músico, y Mary Somerville, ocupándose de su casa y sus hijos, lograron grandes descubrimientos en astronomía. Audubon se convirtió en una autoridad en aves porque, mientras cazaba, pensaba más que los otros cazadores. Uno de los empresarios más ricos de Boston empezó vendiendo pañuelos por los pueblos. Aprendió tanto sobre productos de lino que se hizo experto,
y sus socios decían con orgullo que logró vender pañuelos hechos con 20 tipos distintos de plantas. El fabricante de pianos más exitoso que vive hoy comenzó como empleado en una fábrica de acero donde se hacía el alambre para las cuerdas de los pianos. Y un hombre común, que pensó con atención sobre el maíz, escribió un artículo para una revista sobre su valor y cómo prepararlo como alimento. Ese artículo fue tan bueno que le dieron un título universitario. Cada momento que estamos despiertos es una oportunidad para pensar. Si algunas personas viven en un solo día más intensamente que otras en todo un año, es porque piensan más rápido, más alto, más profundo y con mayor amplitud. Y esa costumbre de pensar bien les impide perder el tiempo en cosas sin sentido o sin valor. Un obrero del hierro en Youngstown, que solo había estudiado en una escuela rural básica, empezó a preguntarse por el hierro que se ablandaba en el horno frente a él. Habló con compañeros más experimentados y con el encargado. Después investigó por su cuenta y leyó sobre el tema. Con el tiempo, se volvió tan experto en minería y producción de hierro que, cuando la planta de Youngstown fue vendida a una gran empresa del acero, él era el mayor accionista en 47 compañías dedicadas a la fabricación de hierro. Hay personas que, a medida que hacen fortuna, endurecen su corazón igual que acumulan oro. Pero en su caso fue al revés, cuanto más rico se hacía, más generoso y humano se volvía. Su vida está llena de buenas acciones y una de las más importantes ha sido enseñar a los trabajadores la importancia de que la cabeza y el corazón ayuden a las manos. Ni hombres ni mujeres, ni chicos ni chicas, deberían perder la esperanza de hacer cosas grandes y de llegar a ser personas valiosas si siguen este consejo cada día. La persona verdaderamente educada es aquella que pone su atención, antes que nada, en crecer por dentro, en aprender a pensar, en sentir con profundidad y en actuar con nobleza. Capítulo 6. Instintos e individualidad. Dios nos ha dado un juego completo de herramientas de relojero, y si después de tantos siglos de civilización seguimos haciendo un trabajo mediocre con ellas, entonces algo está fallando en el sistema educativo. Cuando nacemos, venimos equipados con todo lo necesario para convertirnos en seres humanos plenos, nuestros instintos y nuestra individualidad están bien marcados desde el principio. Pero muchas veces, al pasar por el sistema escolar, todo eso se estropea. Esas cualidades que Dios nos dio acaban muchas veces olvidadas o desperdiciadas. Los programas escolares parecen a menudo más interesados en meter información que en respetar lo que ya traíamos dentro. Como todo lo que viene de Dios, los instintos y la individualidad tienen un propósito importante. Son esenciales si queremos convertirnos en la clase de personas que se supone que debemos ser. Entonces, ¿cómo se justifica que los educadores no se centren en desarrollarlos? ¿Con qué derecho los maestros dejan de lado estos aspectos en su forma de enseñar? John Ruskin se quejaba en King's Treacheries de que la educación moderna, en general, consiste en enseñar a la gente a pensar mal sobre todos los temas importantes. Si eso es cierto, aunque sea en parte, entonces pocas tareas necesitan tanto sentido común y dirección propia como la de conseguir una educación real. Muchos de los que hoy lideran lo que llamamos educación son ciegos y sordos a lo que significa educar de verdad. Pedirles orientación es como preguntarle el camino a alguien que no puede ver. Muchos están en las escuelas como otros están en trabajos mecánicos, para ganarse la vida, no por vocación. Para ellos, la meta es solo afilar la mente para que sus alumnos salgan adelante en la vida. Además, muchos profesores son simplemente especialistas encerrados en su tema y solo usan el aula como trampolín para sus propios intereses. Este tipo de especialización excesiva acaba limitando la visión, como cuando a los caballos les ponen orejeras. Fijarse solo en una cosa acaba dejando atrofiadas muchas capacidades. Pero educarse de verdad significa desarrollar todas las facultades que tenemos. Quizá por eso hay tantas personas originales y pensadoras que son tan críticas con las escuelas de hoy. Las acusan de pulir piedrecitas y empañar diamantes. Dicen cosas duras porque ven que el aprendizaje por sí solo, sin alma, no lleva a ningún sitio. Para ellos,
aprender no es el fin. Es como el maletín del carpintero, solo sirve si sabes que vas a construir con él. Lo importante no es lo que se aprende, sino qué haces con eso que aprendes. Muchos de estos pensadores han dicho que las universidades ya no son centros que educan, sino simplemente almacenes de conocimiento. Y que, además, esos almacenes a menudo son estrechos, incómodos y no aptos para personas con carácter. Lo que educa de verdad es el estudio, no las asignaturas. Las asignaturas hacen personas sabias de memoria, pero no personas sabias de verdad, como si lo hace la educación auténtica. No todas las cabezas llenas de datos tienen sentido común. Una persona muy culta puede ser, al mismo tiempo, muy tonta. A veces, cuanto más aprende alguien, menos piensa. Hace falta 10 kilos de buen juicio para cuidar bien de 1 kilo de conocimientos. Salomón escribió un libro de proverbios, pero ningún libro de proverbios hizo a Salomón. Tener sentido común sin estudios es 1000 veces mejor que tener estudios sin sentido común. En la construcción de una vida sólida, la escuela y la universidad son solo la base. No es obligatorio que la sabiduría y el aprendizaje vayan siempre juntos. Las grandes cosas que han mejorado el mundo las hicieron personas fieles a su propia forma de ser y a sus instintos, no quienes solo acumulaban datos. Demasiado a menudo encontramos a estos sabiondos pavoneándose de forma ridícula entre personas serias y haciendo que hasta los ángeles se entristezcan al ver su arrogancia. Saber cosas es solo una pequeña parte de la vida. Lo que de verdad importa es hacer. Y lo mejor que se hace en esta vida viene de una educación real, una que parte de lo que uno lleva dentro y no solo de lo que se aprende fuera. Una educación que enseña a ver lo bello en el arte, en la literatura, en la moral y en la naturaleza. Una educación que, además de darnos conocimientos, se preocupa por ayudar a que nuestros instintos y nuestra individualidad crezcan todo lo posible. Las personas originales y reflexivas que critican la educación vacía también saben reconocer lo que tiene valor. Nos recuerdan que la educación verdadera cultiva el alma, perfecciona el espíritu y es al mismo tiempo antorcha, espada y escudo. Es el todo de la vida, la fuente de una existencia noble y el único motor real del progreso. Dicen que ese tipo de educación simplifica la vida, nos ayuda a dominarnos, potencia lo mejor de cada uno, forma hábitos sanos de pensamiento, emoción y acción. Nos libera, nos eleva, nos civiliza. Nos impulsa a buscar la verdad, a amar lo bello, a desear lo bueno y a hacer lo mejor. No tenemos ningún problema con la educación que logra todo esto, porque es precisamente la que respeta y fortalece los instintos y la individualidad que tanto defendemos. Siempre hemos creído que este tipo de educación es un derecho de toda persona y que perderla es una de las peores desgracias que alguien puede sufrir. Toda nuestra vida hemos deseado que todos pudieran acceder a esta oportunidad y nuestros mejores años los hemos dedicado a luchar para ofrecer sus beneficios a los más débiles, a los que no tienen apoyo. La verdadera prueba de un sistema educativo es el tipo de persona que forma. Es más inteligente juzgarlo no por los pocos que destaca, sino por los muchos que deja atrás. No por las liebres, sino por las tortugas. El educador de verdad se preocupa más por lo divino que hay en sus alumnos que por sus errores o limitaciones. Cree firmemente que los instintos y la individualidad que cada uno trae de nacimiento son lo más valioso del alma humana. Y cree también que cualquier conocimiento que sirva para fortalecer esas cualidades es barato, incluso si hay que dedicarle toda la vida. En cambio, cualquier cosa que debilite o destruya eso es una triple maldición y una amenaza para todos. Porque la individualidad es el alma tanto del cristianismo como del espíritu de América. La única educación contra la que tenemos algo que decir es esa que ignora por completo los instintos, que son el principal apoyo de la mayoría de las personas, excepto de aquellas demasiado civilizadas. También rechazamos los sistemas que no ven la importancia de formar una individualidad consciente y fuerte. Lo que necesitamos no son cabezas llenas, sino bien formadas. Sin eso, nadie puede entender la vida como debería ni convertirse en la persona que realmente está llamado a ser.
Proteger y desarrollar los instintos de un niño y cuidar su forma única de ser es darle la espada y el escudo que necesitará en la batalla de la vida. Dios quiere que cada persona sea única. Si no, no habría puesto esa diferencia tan marcada en todos. Ser como los demás es tener casi asegurado el fracaso. Para cumplir con nuestro deber en la vida, primero hay que educar todas esas cualidades que vienen directamente de Dios. Lo que mejor le sienta a una persona es lo que su individualidad le pide ser. Los que consiguen tener una vida plena y útil son los que juegan con las cartas que les han tocado, sin envidiarlas de nadie. Dios ha creado un mundo diferente para cada persona, y es dentro de ese mundo donde debe vivir si quiere vivir de verdad. Antes que nada, hay que ser uno mismo. Pase lo que pase, hay que cuidar las semillas que Dios ha plantado dentro de nosotros. Puede que la cosecha no sea grande, pero de lo que somos responsables no es del resultado, sino de haberla cultivado. Tenemos que ser nosotros mismos y hacer nuestro propio trabajo. No hay sabiduría ni servicio más valioso que ayudar a otra persona a vivir de forma auténtica dentro del mundo que Dios creó para ella. Incluso la persona más sencilla puede llegar a estar completa si es fiel a sus instintos y a su forma de ser. Si nos sentimos incompletos, es porque estamos intentando vivir según un modelo que no nos corresponde. Todos venimos al mundo con una huella única, pero muchos hacen todo lo posible por borrarla. Qué distinta sería la vida si cada uno se mantuviera dentro del marco que le corresponde y no dejara que nadie intentara colocarlo en una imagen para la que su personalidad nunca fue hecha. Si te ha gustado este audiolibro y quieres seguir explorando más historias llenas de misterio, conocimiento y enseñanzas que pueden transformar tu manera de ver la vida, suscríbete al canal. Aquí encontrarás más relatos fascinantes que te harán reflexionar, aprender y disfrutar de cada palabra. No te pierdas el próximo audiolibro, porque cada historia es una nueva puerta hacia lo desconocido. Activa las notificaciones y acompáñame en este viaje donde la mente y el misterio se entrelazan para revelar lo que siempre estuvo oculto.